libérate. Libérate de ti, porque la verdad ya fue suficiente. Muchas veces te encuentras atada a creencias limitantes o patrones de comportamientos que te impiden alcanzar tu máximo potencial. Y cuando te digo que te liberes de ti, no digo que te autoextingas, digo que sueltes esa parte que no eres tú. Podría decir sueltes esa parte falsa, esa parte en donde tienes que aparentar. Y aparentas por miedo al rechazo, por miedo al abandono. Entonces te pido, libérate de ti, porque ya fue suficiente. Muchas veces uno es lo que es porque depende del pasado, por experiencias dolorosas o traumas que persiguen, afectando obviamente el presente. Entonces hay que liberarse de esas cargas. En otras reflexiones ya te hablé de la culpa y cómo terminar con la culpa. Para liberarte de esas cargas tenés que ir a tu interior, perdonar y perdonarte, para poder avanzar un futuro brillante. Entonces muchas veces te identificas con roles o con etiquetas que impone la sociedad y termina uno imponiéndoselo a uno. Entonces hay que descubrir qué identidad, cuál es el verdadero ser, cuál es mi verdadero ser, y aceptar los cambios, porque la vida es un constante cambio, y aferrarte al pasado, a una versión idealizada, puede ser muy perjudicial. Entonces, libérate de ti. Tienes que estar dispuesto a evolucionar y transformar. En un mundo que nos invita a ser como los demás, porque este mundo te invita a ser como los demás. Hay que tener en cuenta que uno tiene que ser fiel a uno mismo y a nuestros propios valores, a tus propios valores. ¿Qué preguntas podrías hacerte para entrar en esa reflexión profunda? Por ejemplo, podrías preguntarte: ¿qué aspectos de mi vida me impiden sentirme libre? ¿Cuáles son las creencias limitantes que me obstaculizan? ¿Qué heridas del pasado tengo que sanar para poder avanzar? ¿Estoy dispuesta a dejar mi ego y mis miedos? ¿Qué significa ser auténtico? O mejor dicho, ¿qué significa para vos ser auténtica o ser auténtico? Hay que liberarse de la complejidad, porque la felicidad no está en cosas externas. Quizás encuentres una alegría allí, pero no está ahí la felicidad. La felicidad está en simplificar la vida, encontrarla en las pequeñas cosas. Podría darte 1.000.000 de ejemplos de las pequeñas cosas: una mariposa, una flor, una hoja, el viento. Pequeñas cosas. Nunca la felicidad está en la meta. Jamás está en la meta. La felicidad es el viaje, es el camino. Liberarte de ese yo implica aceptar las propias imperfecciones y, como siempre digo, vivir en el presente. Tiene que haber un desapego emocional. Tienes que soltar el pasado. En algún video te dije ya, en alguna reflexión te dije ya con respecto al apego emocional, que aparece cuando uno da tanto amor que se olvida del amor propio. En aquella reflexión te explicaba que cuando das, terminas dando tu propio amor. Entonces aparece el apego emocional. Hay que liberarse del apego emocional. Tienes que estar en tu propio presente y disfrutar de cada uno de esos instantes de ese presente. Entonces yo te digo, ya basta de estar en ese lugar que crees que es aquel sitio en el que tienes que estar o que debes estar, porque el debería es lo que existe en esta sociedad, en este sistema. Nunca el podría. Nunca el podría. Siempre es debería. Porque el debería te hace deber.
esclaviza, pero el podría te da poder. Y puedes o no puedes. Entonces te pido que mires bien, que observes tu vida y que te respondas si realmente quieres ser lo que eres o hacer lo que haces. Muchas veces estás en un lugar o sintiendo lo que sientes porque ahí estás más seguro o más seguro, porque eso es lo que conoces. Eso es lo que conoces y temes lanzarte a experimentar otras posibilidades. Muchos años estuviste creyendo en una realidad, pero ¿es realmente una realidad? O quizás no sea esa la realidad. Y si a partir de esta reflexión o de esta palabra te das cuenta de otras opciones, es que en realidad ya puedes hacer ese salto hacia una vida plena y consciente. Porque te recuerdo, como en alguna otra reflexión, si estás aquí escuchando esta reflexión, no es por nada, no es porque sí. El universo te da todo. Y puede ser a través de una imagen, de una reflexión, de un sonido, de una idea. Entonces te propongo que des ese salto hacia una vida plena. Pero ¿cómo hacer si estás con miedo a hacer ese salto? La verdad no es tan difícil. La verdad es bastante sencillo, dándote cuenta que ese temor no es tal. En realidad es tu vieja costumbre a estar en tiempos que no existen. Como el futuro, que no es otra cosa que una máxima carga de tensión, o el pasado, que también es una triste carga de angustia. Es un lastre, es depresión. Estos tiempos están en ti por el apego a las cosas, por apegarse. Y ese apego es el verdadero veneno, es el veneno en la vida. Hay mucha gente que sufre y lo hace porque es lo que conoce. Te pregunto, ¿realmente estás sufriendo o estás apegado, apegada a ese sufrimiento? Además, es lo que tiene a los otros pendientes de uno. Yo necesito que los otros estén pendientes de mí por la sensación de estar en peligro, de ser abandonada, abandonado. Otros sufren por la posibilidad de perder lo que tienen o de tener menos de lo que tienen. Están aquellos que creen que todo es para siempre. Y la realidad es que lo único que es eterno es la impermanencia. La impermanencia de todas las cosas. Pero se hace todo lo posible para que todo sea para siempre. Y eso trae una gran tristeza. Entonces, responde tus interrogantes. Pero como te sugerí, buscando la realidad de tus dudas. Recuerda que no puedes hacerlo desde el apego. Nada tienes que hacer con el apego a nada en tu vida. Si logras desprenderte de este prejuicio, lograrás tomar tus decisiones desde la verdadera libertad. Porque cuando dejas de aferrarte a las cosas o a los pensamientos o al entorno, es cuando realmente te encuentras contigo. En tu máximo exponente. No puedes descubrir la verdad si ésta está tapada por los apegos. El apego a aquellas cosas impermanentes está fundado en la falta de comprensión de la realidad. Porque el instinto, el que nos hace creer que todo es para siempre, por la sensación de placer que nos causan algunas cosas, y muchas veces te apegas a tu sufrimiento por el placer que sientes ante la contención de quien te quiere, o ante el abrazo o el acompañamiento de tus padres, tus amigos, tus parejas. Pero en verdad, esa no es la realidad. Es una percepción equivocada debido al apego. El apego te confunde. Entonces sufres por la necesidad de que otros te abracen y terminas apegándote al sufrimiento, por miedo al rechazo, por miedo al abandono.
Si realmente te sientas a observarte desde un punto verdaderamente neutral, sin la necesidad de querer conservar esto o aquello para siempre, te darás cuenta que existes tú. Dejarás de sufrir y tendrás máxima felicidad, dejando de lado las ataduras. Para descubrir el apego, y si realmente estás en esa condición permanente, piensa en qué sucedería si aquello que hoy tienes lo perdieses. Y lo perdieses ahora, en este momento. Siente tu interior. Date cuenta que sufres. Pregúntate, ahora, ¿por qué sufres? Busca las respuestas en el presente absoluto, tratando de dejar de lado tus recuerdos. Y mira que desde el presente ya no hay sufrimientos, porque estos están en el pasado o quizás en el futuro. Entonces podrás llegar a la conclusión de que si hay tiempos que hacen mal y hay otro que no es para nada contraproducente, también existe la posibilidad de que tu vida esté fundamentada por el pasado y los apegos, que te llevan a creer que todo es para siempre. Entonces, reconociéndote, te invito a que ya mismo realices tu vida. Deja ya lo que no te gusta. Conviértete en tu propio guía de safari y sal a cazar todos los anhelos. Sal a cazar todos los anhelos, pero sin prejuicios, no vanidad. Solo fluye con tu vida. Todo irá dándose. Pero lo va a hacer en cuanto pongas en marcha tu motor, dejando de lado la necesidad de que te empujen o que te sostengan. Hazlo desde la simple perspectiva de lo impermanente. Y vive en esa simplicidad, porque la impermanencia es lo más simple que existe en el universo. Disfruta de tu momento real, desde el aquí y el ahora, sin pretender que sea para siempre, porque la buena noticia es que si te aferras al presente, los apegos desaparecen y aparece tu verdadero ser. Te dejo un abrazo enorme y seguimos en la próxima reflexión. Que tengas paz, que tengas armonía y que te desapegues de todo, de una vez para siempre. Libérate de ti.